Buenas tardes y bienvenidos a Comentando. Mis primeras palabras para agradecer a los televidentes que me han enviado mensajes o me han llamado o por teléfono para elogiar el programa y sobre todo por la calidad de los invitados. Pues bien, quiero pedirles, por favor, que si les gusta el programa, le avisen a sus amigos, a sus familiares, de que existe este bloque en español en el canal 17 y que disfruten de los diferentes temas que en la tarde del domingo estamos ofreciendo. Voy al tema del programa de hoy. Hace unos días, exactamente el 22 de noviembre, se cumplió el aniversario 58 del asesinato de John F. Kennedy. Un hecho que sacudió al país y a todo el mundo. Algunos analistas consideran que el magnicidio de Dallas desató una ola de escepticismo, de cinismo, de descreimiento y desconfianza hacia las instituciones gubernamentales. No es para menos. Cuando la persona más importante de un país, en este caso el país más poderoso del mundo, es asesinado brutalmente a plena luz, ¿qué puede esperar el ciudadano común acerca de la justicia? Hoy por hoy, la mitad de los norteamericanos no creen en las conclusiones de la Comisión Warren, es decir, de la comisión que se encargó de investigar el asesinato del presidente y que se creó unos días después del hecho y que tomó su nombre precisamente del presidente de esa comisión, el magistrado y presidente del Tribunal Supremo, Earl Warren. Pero quiero agregar otro dato. Más de la mitad de los norteamericanos tampoco creen en los medios de comunicación masiva. Esto es sumamente grave para la salud espiritual del país, cuando dos pilares de la democracia norteamericana resienten tantas grietas. Para hablar de este tema, de su significación, a casi 60 años del hecho, me acompaña el periodista, profesor y abogado Arnaldo Miguel Fernández. Arnaldo Miguel, mucho gusto. Buenas tardes, un gustazo tenerte aquí en el programa. El gusto es mío, Emilio. Gracias por invitarme. Cómo no, con tu permiso voy a darle a los televidentes unos datos acerca de tu trayectoria profesional. Miguel Fernández ha sido profesor en universidades de Cuba, México y Estados Unidos. Y ha trabajado como periodista en diversos medios de la prensa escrita y televisiva. En cuanto al tema que abordaremos hoy, viene ocupándose de este en sitios web de lengua inglesa como JFK Facts y Kennedy's and Kin, que antes se llamó CTKA, Citizen for Truth About the Kennedy Assassination. Trabajos de Miguel Fernández se pueden encontrar en las páginas web de Diario de Cuba, de Encuentro de la Cultura Cubana y de este otro sitio que se llama Cibercuba. Y Miguel tiene el honor de haber sido censurado en esos tres sitios, lo cual, bueno, nos llena de orgullo de tener acá este espacio libre para ti donde no va a haber censura, te lo aseguro. Nos conocemos hace más de 30 años y puedo asegurarle a los televidentes que Miguel Fernández es un profesional riguroso, inteligente y culto, y espero que tanto sus lectores como sus alumnos en la Universidad Urbe lo hayan notado como yo. Así que, de nuevo, bienvenido al programa y vamos a comenzar ya. Acerca del tema del asesinato del presidente de Kennedy, ¿tú eras un niño cuando esto sucedió? Por supuesto. ¿Qué te llevó a interesarse en el tema? Me llevó a interesarme en el tema la publicación con bombo y platillo
de un libro del doctor Brian Latell, ex analista de la CIA, sobre el asesinato. Y al leer ese libro y leer los reportes que aparecieron acerca del tema en esa ocasión, pues me di cuenta que había muchas imprecisiones. Y no solo eso, sino también fallas grotescas de procedimiento. Por ejemplo, un informe de un espía del FBI que conversó con Fidel Castro al respecto, pues fue recortado ya o convenientemente para de alguna forma sugerir e incluso afirmar rotundamente que Fidel Castro conocía que Lee Harvey Oswald iba a asesinar a Kennedy. Una burda manipulación del hecho. Entonces empecé a buscar, porque como la conexión de Oswald con Cuba está en el consulado cubano en Ciudad de México, pues busqué un reporte que se llama el Ed López, por Eddie López, que fue el que lo hizo, Ed López Report, que es en Oswald, la CIA y Mexico City. Y entonces allí me encontré cómo todo el andamiaje del doctor Latell se venía abajo con ese informe. Y publiqué en el Miami Herald una réplica al doctor Brian Latell. No, nos quedamos ahí, nos quedamos en la réplica. Así, a partir de ahí surge tu interés acerca del tema. Sí. Bueno, hay noticias recientes. Por ejemplo, se sabe que la colección JFK del Archivo Nacional de Estados Unidos posee más de 16.000 documentos con tachaduras. Y recientemente el presidente Biden decidió posponer su publicación. Bueno, ¿cómo tú valoras esa decisión del presidente Biden? Es por presiones de las agencias, ¿no? Sobre todo la CIA, que la mayoría de los documentos que están aún sin desclasificar por completo son de la CIA, y el FBI y también el Servicio Secreto, pues tendrán allí y algo que no quieren que se haga público, a pesar de que hayan pasado 50 años. No creo que sea con respecto al asesinato en sí, pero sí alguna que otra circunstancia que no quieren que se devele. Y todos los presidentes han estado sometidos a esa presión y, bueno, han contemporizado con las agencias federales. La Casa Blanca ha informado que, bueno, que se van a publicar en 2 tandas. Una de ellas es el 15 de este mes, supuestamente, y la otra a finales del 2022. Ahora bien, ¿qué se espera y qué tú esperas de la revelación de estos documentos? Es decir, ¿hasta qué punto la publicación de los nuevos documentos podrían, digamos, modificar lo que en esencia se sabe hasta ahora acerca del asesinato? Yo creo que esos documentos no tienen, con respecto al asesinato, nada que aclare definitivamente qué fue lo que pasó. Por una sencilla razón, la CIA, el plan de la CIA de asesinatos y sabotaje, conocido como ZR Rifle, estaba dirigido por un agente, un oficial, cuyo nombre es Bill Dos Pistolas Harvey, de larga experiencia en la CIA. Y él dio instrucciones muy precisas que sí constan, manuscritas incluso, en la colección de John F. Kennedy, de que nunca se plasmara por escrito nada con relación a esas operaciones, que le dicen wet affairs, no es decir, los asuntos, digamos, húmedos, ¿no? Porque se supone que en ellos corre la sangre. Entonces, la instrucción de que los wet affairs jamás plasmen por escrito ninguna de esas operaciones. E incluso que las personas que estuvieran involucradas en ella, personas ajenas a la CIA, fueran tratadas por la sección de contrainteligencia. Es decir, como personas sospechosas de ser agentes extranjeros. Bien, en el informe Warren hay un sinnúmero de inconsistencias acerca del crimen. Voy a mencionar algunas, ¿no? Desde la trayectoria de la bala, desde la bala misma, el estado final de la bala, el protocolo de custodia de la bala, las heridas que recibió Kennedy, el fusil que supuestamente se utilizó, la autopsia del cadáver,
las fotografías acerca de la autopsia del cadáver, hasta la propia figura de Oswald. También hubo presiones a testigos, testimonios que se descartaron, documentos que se destruyeron. Bien, en nuestros días, dame un resumen para beneficio de los televidentes del estado del problema. Es decir, ¿hubo un asesino solitario o hubo una conspiración? Y si fuera a lo segundo, una conspiración entre quién o entre quiénes y para qué, ¿por qué? El informe de la Comisión Warren, quizás, claro, esta es una expresión tremendista, ¿no? Pero en el informe de la Comisión Warren, lo único certero que podemos encontrar es que Jack Ruby mató a Lee Harvey Oswald. Y lo encontramos porque eso fue captado en televisión. Todo lo demás suscita muchas dudas. A tal punto de que cuando salió por televisión, gracias a Geraldo Rivera, el video que reproduce el asesinato de Kennedy, la explosión de la opinión pública fue enorme y tuvo que crearse una segunda comisión, que es el Comité Especial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre los asesinatos. Y allí entonces es donde se concluye que hubo una conspiración. Lo que no se sabe quiénes conspiraron. Claro, este comité especial expresa sus dudas, ¿no? Pero apunta como posibles conspiradores a elementos de la mafia, elementos del exilio cubano y también elementos de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Ya, a propósito de esta hipótesis de que hubo participación de personas anticastristas, ¿qué hay de cierto en eso? Bueno, en 1963, después que Kennedy hizo una redada contra todos los grupos anticastristas aquí en el sur de la Florida que estaban preparando incursiones contra Castro, pues se corría que había que salir del pinco, que era como le decían, en la Casa Blanca, el rosadito, el comunista. Y entonces hay muchas conspiraciones que no son bien elaboradas, pero sí de alguna forma reveladas en conversaciones, en encuentros con el FBI, de exiliados cubanos que querían pasarle la cuenta a Kennedy por la supuesta traición de Bahía de Cochinos y por haber entonces empezado a contemporizar con Castro, después de la crisis de los misiles, haber llegado al acuerdo con Khrushchev. Entonces se supone que todo eso haya sido un caldo de cultivo y el enfoque más cercano a la participación de los exiliados cubanos en eso viene de Antonio Veciana, un exiliado, el fundador de Alfa 66, que organizó 4 atentados contra Fidel Castro, por supuesto que fallidos todos, quien afirma haberse encontrado con Oswald en Dallas, y Oswald estaba en ese momento conversando con el oficial de la CIA que atendía a Veciana. Oswald se retira, Veciana se queda, pero después Veciana dice que ese oficial de la CIA le pregunta cómo se podría obtener un visado para Cuba lo antes posible en el consulado de México, porque se sabía que una sobrina de Veciana, Hilda Veciana, trabajaba en la Embajada de Cuba en México, era esposa del attaché comercial, y Veciana revela esto. Pero en los expedientes de la seguridad del Estado de Cuba está que corrobora eso, porque resulta que a Hilda Veciana, quien iba a pie de su casa a la embajada cubana en México, donde ella trabajaba, pues se encontró en el camino un bulto de dólares en una acera y se le acercaron 2 personas y con acento mexicano le dijeron: señora, ese dinero es suyo. Y todo parece indicar que eso fue, ella salió corriendo, pidió ayuda y la gente de la embajada salió y después no encontraron ni esos individuos ni el dinero.
claro. Pero se supone que eso haya sido una jugada de la CIA. ¿Por qué? Porque frente a la embajada la CIA tenía una estación de vigilancia electrónica, ¿no? Que tenía una cámara de pulso enfocada hacia el consulado y tenía un fotógrafo, que era un cubano que se hacía pasar por colombiano, para ver quiénes entraban y salían de la embajada. Entonces, la seguridad cubana concluyó de que si esta mujer, Hilda Bessiana, recogía el dinero, pues entonces esa fotografía se le iban a mostrar a Guillermo Ruiz, que era el attaché comercial de la embajada, y lo iban de algún modo, ¿no?, a extorsionar. Claro, a involucrar. Ahora, bueno, has dado detalles bien ilustrativos. Y bueno, insisto en la pregunta, ¿hubo participación del exilio cubano, de los anticastristas, en el asesinato del presidente Kennedy, como se ha dicho en algún momento? ¿Sí o no? No está comprobado. No está comprobado. Hay muchas sospechas, hay muchas confluencias de indicios, pero la propia comisión esta especial de la Cámara de Representantes llegó a la conclusión de que es posible que hayan intervenido militantes anticastristas del exilio. Porque yo supongo que debe haber una diferencia. Lo mismo que hablamos sobre la CIA. Hay una diferencia entre un agente de la CIA que participe en cualquier delito y decir que la CIA participa en el delito. Por supuesto. Y lo mismo, no es lo mismo decir que un tipo que es anticastrista participa en una acción, y no es lo mismo decir eso que decir que una organización anticastrista ha participado en el hecho, ¿no? No, las organizaciones, se supone, esas organizaciones estaban manejadas por la CIA, ¿no? Y se supone que entonces los oficiales de la CIA que pudieran haber estado envueltos en el asesinato se hayan valido de militantes de esas organizaciones para de alguna forma preparar el complot. Claro, claro, claro. Bueno, en un documental reciente acerca del asesinato del presidente de Estados Unidos, se decía lo siguiente, que me parece que es clave. Un asesinato como ese del presidente de Estados Unidos, a plena luz del día, solo es posible bajo estas dos condiciones. A, si se cuenta con los recursos, con todos los recursos para hacerlo. Inciso B, si se cuenta con los recursos, con todos los recursos para encubrirlo. Esto, desde luego, a partir de aquí, ¿quién puede tener todos los recursos para hacer una cosa y la otra? Bueno, pues los órganos de inteligencia, por los órganos de seguridad, la CIA, el FBI, el servicio secreto. Esa es la triada más sospechosa. ¿Cómo han quedado estos en nuestros días? ¿Cómo han quedado esos organismos? Lo que sí se ha probado es que la CIA tenía James Angleton, está comprobado que dijo que a la Comisión Warren había que de alguna forma sacarla del camino, y hay documentos que han sido alterados, fueron retenidos, y además el problema es que la CIA negó haber tenido vinculación con Oswald, y después de la ley que permitió de alguna forma desclasificar los documentos sobre el asesinato, se encontró que Oswald era seguido por lo menos por 3 secciones de la CIA. La sección de operaciones, la sección de contrainteligencia de la Rusia soviética, que es como le decían, y otra sección que se había creado para perseguir, ¿no?, de alguna forma velar a el Comité del Trato Justo a Cuba, que era una organización procastrista de aquel tiempo. Y es la que Oswald está en las calles de New Orleans repartiendo panfletos de esa organización, que el profesor Melanson, que ya fallecido, en un libro que se llama Spy Saga, recrea toda esta trayectoria vital de Oswald y llega a la conclusión de que Oswald lo que estaba era creándose una leyenda castrista en New Orleans. Sobre todo porque un encuentro que tuvo en New Orleans, tuvo Oswald con exiliados cubanos allí, pues ya Oswald lo había anunciado antes en una carta al
ese comité. Ya, bueno, se dice que, y ya estamos entrando en la parte final del programa, que como puedes comprobar es bien corto, es media hora nada más, así que lo que nos quedan son los 10 últimos minutos. Se dice que, por ejemplo, si Oswald no hubiese sido asesinado por Jack Ruby, ningún tribunal podría haberlo condenado debido a la falta de pruebas. ¿Participó o no participó Oswald en el asesinato? Yo creo que no participó en el asesinato. Él sencillamente fue encuadrado por quienes conspiraron para eso. Porque, como dice Dan Howard, uno de los reporteros de su estancia en México, o ni siquiera el arma asesina se puede comprobar, se puede probar de que Oswald la adquirió. Hay muchas dudas en cuanto a eso. Eso, el enjuiciamiento de Oswald hubiera dado, por la falta de pruebas contundentes, una absolución total, porque había una duda más que razonable de que él hubiera participado en el asesinato. Sobre todo porque hay una leyenda de que Oswald era muy buen tirador, que no es así. Y segundo, porque para, que es lo que dicen los expertos, no, para tirarle un blanco móvil, nadie usa una mira telescópica, que es más bien apropiada para los blancos fijos. Para un blanco móvil uno se guía por la mirilla. Y entonces un blanco movimiento está pasando por frente al centro de trabajo de Oswald. O sea, alguien que tiene planificado un asesinato, lo planifica para cualquier otro lugar, menos en su propio centro de trabajo, que es donde se puede notar inmediatamente la ausencia o los preparativos que esté haciendo. Y otra cosa muy importante, el avión en que venía a Kennedy a Dallas se retrasó. Y entonces, ¿cómo es posible que Oswald estuviera a la hora precisa para disparar contra Kennedy? Bueno, por lo que me has dicho, Oswald tenía que morir. Por supuesto, tenía que morir. Además, después que al ocurrir el asesinato, Oswald sale de su centro de trabajo y se mete en un cine sin pagar. Algo también muy sugestivo. Y además de eso, hubo un impostor de Oswald en México. Cuando Oswald fue al consulado cubano en México, se hicieron 3 llamadas telefónicas por una persona que se comprobó que no era Oswald, pero decía que era Oswald. Vamos a intentar traer el asesinato a nuestros días, porque a este magnicidio le siguieron trabas e investigaciones opacas o encubridoras, pero es que también recientemente, en relación con los hechos actuales de la política estadounidense, hemos visto a directivos de agencias de inteligencia o agentes de ciertas responsabilidades distorsionando informes y de hecho conspirando contra el presidente o violando las leyes estadounidenses. En estas condiciones, y retomando la idea del principio de que el asesinato de Kennedy había desatado una ola de escepticismo, cinismo, descreimiento y desconfianza hacia los poderes, hasta las instituciones gubernamentales. ¿Tú crees que pudieran restablecerse, si pudiera restablecerse la confianza hacia las instituciones públicas en lo que estamos viendo, de acuerdo con la experiencia de lo que estamos viendo? Puede restablecerse si las agencias cumplen las funciones que tienen asignadas. Digamos, el FBI tiene asignado como función encontrar pruebas, ¿no?, sobre determinados hechos. Pero si usted se encuentra con que 50 ex oficiales de inteligencia firman una carta sugiriendo que la computadora portátil de Hunter Biden es una medida activa rusa, ya no se puede confiar en nada, porque es muy descarada la mentira. Y lo mismo sucede con el abogado del FBI que falsificó un correo electrónico
para poder encauzar a Carter Page, uno de los compañeros de Trump. Y ya en esas situaciones, pues, no solamente son alarmantes, pero son alarmantes porque el sentido común te indica que están funcionando mal, que están, en lugar de cumplir sus funciones, están tergiversando esas funciones con propósitos que lamentablemente son de filiación política. Claro, tú tienes al parecer la impresión de que el Poder Judicial, bueno, de las bases de la democracia norteamericana, la separación de poderes, ¿no? Poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo. ¿Tú crees que el Poder Judicial ha estado resentido en los últimos tiempos precisamente por la violación de las propias leyes norteamericanas o por una interpretación interesada de estas leyes? Por una interpretación interesada. Ya está claro que lo que hay son banderías políticas. Y entonces los jueces, no todos, pero muchos jueces se olvidan de sus funciones. Y entonces toman una interpretación torcida de la ley, la que mejor convenga a lo que se trata, ¿no?, políticamente de resolver. Y entonces ahí tenemos todo, que esto llega a los medios de comunicación, ya, que también se polarizan y dejan de dar noticias para dar simplemente opiniones bastante sesgadas, de acuerdo con la predisposición que tienen con respecto al hecho mismo. Y siempre que haya esa distorsión funcional, no funciona, el aparato gubernativo no funciona, porque no está para servir al público, vamos a decir, al pueblo estadounidense, sino que está para servir a intereses mucho más estrechos, que no tienen que ver nada con algo que ya está muy desprestigiado, que es la verdad. Sí, el tema de la verdad está bastante cuestionado en los últimos tiempos. Si tuvieras que resumirme en un minuto, o tal vez en menos de un minuto, la enseñanza, en un minuto, me dicen, la enseñanza que nos deja estos casi 60 años de la conmemoración del asesinato del presidente Kennedy. La enseñanza que nos deja es que ante hechos que deben investigarse a fondo, lo que suele ocurrir es una implosión del conocimiento, porque todo el mundo empieza a dar opiniones y a buscar ángulos que no tienen agarre en la realidad. Y entonces el público se pierde entre tanta información, y así ha sucedido con el asesinato de Kennedy, que ha pasado más de medio siglo y no se acaba de dar exactamente no se acaba de cerrar el caso para decir, bueno, de aquí en adelante no podemos saber más nada, pero sino que continúan entonces forjando su hipótesis y uno queda sencillamente en el limbo. Quiero darles las gracias a Miguel Fernández por su plática con nosotros, y ya me dicen que debo despedirme. Agradezco también la atención de los televidentes. Nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde en Comentando. Hasta pronto.